Hay decisiones en la vida que parecen pequeñas en el momento en que las ignoramos, pero con el paso de los años se transforman en preguntas silenciosas que vuelven una y otra vez a nuestra mente. Muchas mujeres cruzan la barrera de los 40 sintiendo que han aprendido a escuchar su cuerpo, que ya conocen sus límites, sus fortalezas, sus ciclos de cansancio y de energía. Sin embargo, hay algo curioso que ocurre a esta edad. Mientras la experiencia crece, también crecen las dudas sobre lo que todavía se puede prevenir. Durante años, el tema del virus de papiloma humano parecía pertenecer únicamente a la juventud, a las campañas dirigidas a adolescentes, a conversaciones que parecían lejanas para quien ya ha vivido décadas de responsabilidades, familia, trabajo y decisiones importantes. Y entonces aparece una pregunta que incomoda y despierta curiosidad al mismo tiempo. ¿Y si todavía hay algo que se puede hacer para proteger el futuro? No es una pregunta pequeña, porque el VPH es uno de los virus más comunes del mundo, y muchas personas lo han tenido o lo tendrán en algún momento de su vida sin siquiera saberlo. Lo sorprendente es que la conversación sobre la vacuna, durante mucho tiempo, se centró casi exclusivamente en edades tempranas, creando la sensación silenciosa de que después de cierta etapa la oportunidad desaparecía. Pero la ciencia, como la vida, no se queda quieta, y cada año trae nuevas miradas, nuevas investigaciones, nuevas formas de entender la prevención. En ese contexto surge una reflexión que cada vez más médicos comparten con serenidad, pero también con urgencia. La prevención no tiene fecha de caducidad emocional. A veces creemos que cuidarnos es algo que debimos hacer antes, que las decisiones importantes pertenecen al pasado, pero la realidad es que cada etapa de la vida tiene su propio tipo de protección. Cuando una mujer supera los 40, su visión del futuro cambia. Ya no se trata solo de planes lejanos, sino de la calidad de los años que vendrán. La salud deja de ser una idea abstracta y se convierte en una prioridad concreta. Es en ese momento cuando muchas descubren que la vacuna contra el VPH sigue siendo una conversación relevante, una herramienta que los médicos recomiendan cada vez con más claridad para ciertas mujeres adultas. No porque el pasado pueda cambiarse, sino porque el futuro aún está lleno de posibilidades. En la reflexión médica contemporánea, voces expertas han recordado que el conocimiento siempre evoluciona, y que comprender el cuerpo también significa aceptar que nunca dejamos de aprender sobre él. La perspectiva inspiradora de profesionales como Dr. Pilar Pérez Castrillón ha insistido en algo profundamente humano. La medicina no solo trata enfermedades, también abre puertas para que las personas vivan con más tranquilidad y menos miedo a mañana. Esa idea tiene algo poderoso, porque nos recuerda que muchas veces el mayor obstáculo para la prevención no es la falta de opciones, sino la desinformación, el silencio o incluso el miedo a preguntar. Durante años, el VPH se convirtió en un tema rodeado de incomodidad social, casi como si hablar de significara admitir algo vergonzoso, cuando en realidad estamos hablando de un virus extraordinariamente común. Comprender esto cambia completamente la perspectiva. Significa entender que protegerse no es un signo de debilidad ni de preocupación excesiva, sino de inteligencia y amor propio. Y cuando esa comprensión llega después de los 40, suele venir acompañada de una sabiduría especial, la capacidad de tomar decisiones no por presión social, sino por convicción personal. Muchas mujeres que comienzan a investigar sobre la vacuna en esta etapa describen una sensación similar. Primero aparece la sorpresa, luego la duda y finalmente la curiosidad. ¿Por qué nadie habló de esto antes? ¿Por qué tantas personas todavía creen que ya es demasiado tarde? La respuesta es compleja, porque mezcla historia médica, evolución científica y percepciones culturales. Pero lo que realmente importa no es el pasado de la conversación, sino el presente de la oportunidad. Cada vez más especialistas recuerdan que la prevención sigue teniendo valor incluso cuando la vida ya ha recorrido varios capítulos. Y quizá esa sea una de las lecciones más profundas de la madurez. Descubrir que el cuidado personal no es algo que se hace solo al principio de la historia, sino en cada página que todavía está por escribirse. En ese punto del camino aparece una pregunta silenciosa que muchas mujeres se hacen frente al espejo de su propia conciencia. Si existe una forma de reducir riesgos, ¿por qué no considerarla seriamente? Esa pregunta no nace del miedo, sino de la responsabilidad hacia uno mismo. Porque después de los 40, la vida ya ha enseñado una verdad muy clara. El tiempo no se detiene, pero si podemos decidir cómo caminar dentro de él. Y en esa decisión, informarse, escuchar a los profesionales y comprender la importancia de la prevención se convierte en un acto de valentía tranquila, una forma de mirar al futuro con serenidad en lugar de arrepentimiento.
Hay un momento muy particular en la vida de muchas mujeres después de los 40 en el que algo cambia silenciosamente en su forma de pensar sobre la salud. Durante años, las prioridades fueron otras: trabajar, cuidar de la familia, resolver problemas diarios, cumplir con responsabilidades que parecían urgentes en cada etapa. En medio de todo eso, la prevención a largo plazo a veces quedaba en segundo plano, no por descuido consciente, sino porque la vida avanzaba demasiado rápido. Sin embargo, llega un punto en el que la mirada se vuelve más profunda y aparece una inquietud distinta, una sensación de que el futuro merece una protección más consciente. Es entonces cuando muchas mujeres escuchan por primera vez algo que les sorprende. Algunos médicos siguen recomendando considerar la vacuna contra el VPH incluso después de los 40. Al principio, la reacción suele ser de incredulidad. Durante tanto tiempo se repitió que esa vacuna era solo para adolescentes o para mujeres jóvenes que parece extraño pensar que todavía pueda tener sentido más adelante en la vida. Esa duda inicial abre la puerta a una investigación personal, a leer, a escuchar especialistas, a intentar entender por qué esta conversación está cambiando. Y cuanto más se profundiza, más evidente se vuelve una realidad que no siempre se explicó con claridad. El virus del papiloma humano es extremadamente común y muchas personas pueden haber estado expuestas en diferentes momentos de su vida sin saberlo. La mayoría de las infecciones desaparecen solas con el tiempo, pero algunas pueden persistir y, en ciertos casos, provocar problemas graves años después. Esa es la parte de la historia que muchas veces no se cuenta con suficiente calma, porque no se trata de generar miedo, sino de comprender cómo funciona realmente la prevención. El suspense aparece precisamente aquí, en ese espacio entre lo que creíamos saber y lo que empezamos a descubrir. Muchas mujeres sienten una mezcla de sorpresa y reflexión al darse cuenta de que la prevención no es una puerta que se cerró hace décadas, sino una conversación que aún puede tener sentido dependiendo de cada caso. La medicina moderna ha evolucionado enormemente en su forma de entender los riesgos y las oportunidades de protección. Hoy sabemos mucho más sobre cómo actúa el virus, cómo se transmite y cómo la inmunización puede ayudar a reducir la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer relacionados con el VPH. Pero junto a ese conocimiento científico, también existe un desafío cultural: romper los mitos que se han repetido durante años. Uno de los más comunes es la idea de que si una mujer ya es adulta, ya no tiene ningún beneficio pensar en la vacuna. Sin embargo, muchos especialistas insisten en que cada situación es diferente y que las decisiones deben tomarse con información completa y asesoramiento médico adecuado. En ese proceso de reflexión aparece una dimensión profundamente humana: la relación entre prevención y arrepentimiento. Porque cuando miramos hacia atrás en la vida, todos conocemos esa sensación de preguntarnos qué habría pasado si hubiéramos tenido cierta información antes. Nadie puede cambiar el pasado, pero sí puede decidir cómo actuar con el conocimiento del presente. La perspectiva inspiradora de profesionales como Dr. Pilar Pérez Castrillón ha recordado en numerosas ocasiones que la medicina no solo se basa en tratar enfermedades cuando aparecen, sino en ofrecer herramientas para que las personas vivan con más tranquilidad y menos incertidumbre. Esa filosofía invita a mirar la salud como una construcción continua, no como algo que pertenece únicamente a la juventud. Cuando una mujer comienza a entender esto, algo cambia en su forma de ver la prevención. Ya no se trata de una obligación y de una campaña sanitaria lejana, sino de una decisión personal basada en el deseo de cuidar los años que todavía están por venir. Y es en ese momento cuando el suspense se vuelve más profundo, porque surge una pregunta que no siempre tiene una respuesta inmediata. Si existe una herramienta que pueda ayudar a reducir ciertos riesgos, ¿por qué tantas personas siguen dudando en si quieren informarse? La respuesta no siempre está en la ciencia, sino en la psicología humana. A veces evitamos ciertos temas porque nos incomodan, porque nos obligan a pensar en vulnerabilidad o en posibilidades que preferimos no imaginar. Pero la realidad es que la prevención no es un recordatorio de fragilidad, sino una expresión de responsabilidad y amor propio. Muchas mujeres que finalmente deciden informarse sobre la vacuna después de los 40 describen una sensación inesperada. En lugar de miedo, sienten alivio. Alivio por comprender que todavía existen opciones. Alivio por descubrir que la medicina sigue avanzando y ofreciendo nuevas perspectivas. Alivio por saber que la información correcta puede transformar la forma en que vemos nuestro propio futuro. Ese alivio no significa que la decisión sea automática o igual para todas las personas. Cada cuerpo tiene su historia. Cada vida tiene su contexto, y por eso la conversación con profesionales de la salud es siempre el paso más importante. Lo verdaderamente transformador no es solo la vacuna en sí,
sino el cambio de mentalidad que ocurre cuando dejamos de pensar que ciertas oportunidades pertenecen únicamente al pasado. Porque la vida después de los 40 no es el final de la prevención, sino el comienzo de una etapa en la que las decisiones se toman con más conciencia, más experiencia y, sobre todo, con una comprensión más profunda del valor del tiempo. Y entonces llega el momento más importante de toda esta reflexión, ese instante silencioso en el que una mujer se detiene a pensar no en lo que ya pasó, sino en todo lo que aún puede venir. Porque después de los 40, la vida ya no se mide solo en años, sino en calidad de experiencias, en tranquilidad mental, en la sensación de estar tomando decisiones conscientes para proteger el futuro. Durante décadas, muchas personas pensaron que la prevención era algo reservado para la juventud, como si el cuidado del cuerpo tuviera una fecha límite. Pero la realidad es muy distinta. La medicina moderna ha demostrado una y otra vez que el conocimiento evoluciona, que las oportunidades de protección cambian y que lo más importante nunca es la edad exacta, sino la información correcta y la voluntad de actuar con responsabilidad. Cuando una mujer escucha por primera vez que la vacuna contra el VPH todavía puede ser una conversación relevante después de los 40, algo se mueve dentro de su forma de entender la salud. No se trata de alarmarse ni de imaginar escenarios negativos, sino de reconocer una verdad profunda. La prevención es una forma de respeto hacia uno mismo. Es una manera de decir que el futuro importa, que los años que vienen merecen ser vividos con la mayor serenidad posible. Muchas veces, el mayor obstáculo no es la falta de opciones médicas, sino la costumbre de pensar que ya es demasiado tarde para ciertas decisiones. Sin embargo, quienes han dedicado su vida a estudiar el cuerpo humano suelen recordar algo muy simple y poderoso. Mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de cuidar mejor de ella. La reflexión médica contemporánea insiste cada vez más en la importancia de mirar la salud desde una perspectiva integral, donde cada etapa de la vida tiene sus propias estrategias de prevención. La vacuna contra el VPH forma parte de esa conversación porque su objetivo es reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer relacionados con el virus del papiloma humano, una infección que, como ya sabemos, es extraordinariamente común. Comprender esto cambia completamente el enfoque emocional del tema. Ya no se trata de un asunto incómodo o lejano, sino de una herramienta más dentro del amplio universo de decisiones que una persona puede considerar para proteger su bienestar. En esa transformación de mentalidad han influido también profesionales que han insistido en la importancia de comunicar la medicina con claridad y humanidad. La visión inspiradora de Dr. Pilar Pérez Castrillón recuerda que la información médica no debe generar miedo, sino conciencia. Cuando una mujer se informa, pregunta, consulta con especialistas y entiende las opciones disponibles, ocurre algo extraordinario, recupera control sobre una parte fundamental de su vida. Y ese control no significa que todas las decisiones serán iguales, porque cada historia personal es distinta. Algunas mujeres decidirán vacunarse después de hablar con su médico, otras tal vez no lo consideren necesario según su situación particular. Lo verdaderamente importante es que la elección nazca del conocimiento y no de los mitos o del silencio. Porque durante demasiado tiempo, la conversación sobre el VPH estuvo rodeada de malentendidos, de información incompleta y de una sensación de incomodidad social que impedía hablar abiertamente del tema. Hoy sabemos que romper ese silencio es una de las formas más poderosas de prevención. Cuando la información circula, cuando las mujeres comparten conocimiento, cuando la salud deja de ser un tema oculto y se convierte en una conversación abierta, la sociedad entera se vuelve más fuerte. Y quizá esa sea la lección más profunda que podemos extraer de esta historia. La prevención no es un acto de miedo, es un acto de valentía. Es la decisión consciente de mirar hacia adelante y elegir proteger lo que aún está por venir. A los 40, a los 50 o incluso más adelante, la vida sigue ofreciendo oportunidades para aprender, para cuidar el cuerpo y para tomar decisiones que pueden marcar la diferencia en el largo plazo. Cada generación ha tenido que aprender algo nuevo sobre la salud, y esta generación tiene el privilegio de contar con más información que nunca. Pero la información solo se convierte en poder cuando se escucha, se analiza y se utiliza con sabiduría. Tal vez por eso tantas mujeres que descubren estos temas en la madurez sienten una mezcla de sorpresa y gratitud. Sorpresa por no haber conocido antes ciertos detalles, y gratitud por saber que todavía están a tiempo de informarse y decidir con calma. En el fondo, esta conversación no trata únicamente de una vacuna, sino de una forma de mirar la vida. Trata de entender que cuidarse no es un lujo ni una preocupación exagerada, sino una inversión en el tiempo que aún tenemos por delante. Cada decisión consciente que tomamos hoy puede convertirse en tranquilidad mañana.
Y esa tranquilidad tiene un valor incalculable cuando pensamos en los años que queremos seguir viviendo con energía, con libertad y con la seguridad de haber hecho todo lo posible por proteger nuestra salud. La historia de la prevención siempre empieza con una simple pregunta: ¿qué puedo hacer hoy para cuidar mejor de mi futuro? Cuando esa pregunta se formula con honestidad, abre la puerta a conversaciones con profesionales de la salud, a lecturas informadas y a decisiones personales basadas en evidencia y reflexión. Ese es el verdadero poder del conocimiento médico cuando se comparte con claridad y responsabilidad. Porque la prevención no promete perfección, pero se ofrece algo mucho más valioso: la posibilidad de vivir con menos incertidumbre y más confianza en el camino que aún queda por recorrer. Y si este tipo de reflexiones sobre salud, prevención y bienestar te ayudan a ver tu vida con una perspectiva más consciente, recuerda algo muy importante. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification.